Shalom a todos, qué gusto saludarlos esta tarde. Nos encontramos reunidos con dos grandes amigos. Primero, nuestro invitado cabalista, historiador, investigador, Joel Ben Habib, quien es ya muy conocido por todos y cada uno de ustedes. Él, Joel, además de tener un gran conocimiento, de haber estudiado eh, con mi querido maestro Mario Sabán, además estuvo también con estudios en Jerusalén, en, ahí muy de la mano del rabino Lowenstein, estudiando a Rabí Shalom Sharabi durante un tiempo muy importante, sobre todo en temas de protección y liberación de demonios, con una gran trayectoria en redes sociales, enseñando Cábala práctica, Cábala Masit. Y también está con nosotros mi querido amigo Daniel eh, Benyahu de Editorial Re, quien nos ha permitido, junto con nosotros, Cabalistic y SOT 22 México, el poder organizar este seminario de Cábala Práctica que va a ser dirigido por nuestro querido cabalista Joel Benjavir. Bienvenidos, amigos. Qué bueno verlos en esta tarde. Muchísimas gracias, Jacob. Daniel, un saludo y también a los amigos de la audiencia. Mi querido Joel, tenemos varias preguntas que han sido de interés en la audiencia y que a lo largo de la promoción de este seminario nos han hecho llegar. La primera de ellas es, cuando se habla acerca del término Cábala Masit, la gente de repente suele asustarse, ¿no? Reaccionar como si estuviéramos haciendo brujería, ¿no? ¿Cuál sería realmente la diferencia entre la Cábala Masit y alguna otra práctica esotérica? Bueno, primeramente, cuando hablamos de Kabbalah, ya la palabra está indicando de que esto es un conocimiento que viene de fuentes confiables, que viene de una tradición de maestro a discípulo por miles de años en el caso de la tradición hebrea, personas que desde una tradición bíblica incluso, por lo tanto estamos hablando de fuentes que vienen del lado de la Kedushá. Y este es el primer y el más importante elemento para diferenciar o para clarificar a aquellas personas que al escuchar el término Cábala Másit erróneamente puedan asociar este tipo de conocimiento con cosas negativas, brujería, etcétera. La Cábala Másit trabaja con la Kedushá. Las brujerías lo que trabaja o amplifica es el desequilibrio, porque lo que busca en muchos casos es o dañar o aumentar el desequilibrio que pueda haber en otras personas a quien buscan dañar. La Cábala Masit, su objetivo total es alinear a la persona con su tikkun, con su propósito, con la santidad, con la ketushá, con el Creador, para que esa persona pueda caminar de una manera que sepa cómo alinear su tikkun, su propósito con la voluntad del Creador. Así que la primera diferencia aquí clave es que la Cábala Maasit viene de una tradición confiable, enfocada en el enfoque de la Kedushá, de la santidad y de el tikkun de la persona. Clarificando también que esa nombre o esa fama un poco negativa que ha adquirido la Kabbalah viene de la época medieval, y aquí me baso como historiador, donde en Europa ciertas personas adquirieron estos conocimientos y lo mezclaron con tradiciones esotéricas y comenzaron a dar un enfoque totalmente distorsionado de lo que es la Cábala Másida y precisamente alejado de lo que es, y dígase, la Kedushá y el Tikkun o la rectificación del ser humano. Ok, ok, Muchísimas pues gracias. Es creo que muy importante esta diferencia, ¿no? Porque justo en muchas ocasiones de repente se llega a confundir y de repente la gente cree que toda la cábala masita es mala, ¿no? Y en cambio
con este enfoque de Kedushá y de rectificación del tikkun, pues es un elemento o una herramienta adicional que podemos tener para poder lograr la rectificación del tikkun. De agregar también aquí, obviamente, que la Cábala Basit viene, ya les decía, de la tradición bíblica, viene de los profetas. La Cábala en general no es más que el conocimiento que tenían los profetas, que luego pasó, obviamente, en la época ya en que siglo I aproximadamente, siglo II, es que empiezan a publicarse estos textos. Y al finalizar la época de los profetas, pues la tradición rabínica, la que es heredera o recipiente de estos conocimientos, pero obviamente la Cábala Ma'asit se trabaja más que nada con las letras hebreas, con los nombres de Dios, con los ángeles, con los 72 nombres. Estamos hablando de las fuerzas a través de la santidad, todo alineado al propósito divino. Maravilloso. Bueno, es un gusto escucharlo y agradecemos mucho que esté aquí con nosotros compartiendo este espacio. Relacionado a esta parte de brujería y de Kabbalah Masid que nos acaba de aclarar cuál es la diferencia. Aquí en México hay mucho de eso. Sé que en otros lugares de Latinoamérica también, pero aquí en México desde chicos se habla del mal de ojo, por ejemplo. Y de hecho a los niños cuando nacen, llegué a ver, hay como unas pulseras de color rojo y ahí tienen como una semilla y se supone que se las ponen para que no les haga el mal de ojo. Eso es aquí en la tradición, pero en la tradición mexicana, pero desde la parte hebrea, o sea, ¿realmente existe este concepto del mal de ojo? Y qué es? Porque uno podría pensar que pues te duele el ojo, ¿verdad? El mal de ojo es de que el ojo es malo, enfermo, pero desde la parte hebrea, ¿qué significa? Sí, el tema del mal de ojo es algo muy antiguo y que obviamente está universalizado en el mundo hebreo, también está en el mundo islámico. Nosotros nos referimos a ellos como Ain Ara, Ain ojo, Ara, negativo, malo. Eso parte desde el tema de bíblico donde los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice que no codiciarás lo de tu vecino, ya sea su propiedad, su esposa, etcétera. ¿Qué significa eso? Eso está involucrando la vista, los ojos. Cuando hablamos del mal de ojo, hablamos de una energía, e incluso esto los antiguos filósofos griegos ya hablaban también de esto, que cuando uno mira a una persona, con los ojos se emite una especie de energía. De hecho, cualquiera, si voy a trasladar esto al tema amoroso, a veces la gente con una mirada se enamora, la vista tiene información. Entonces, a nivel espiritual también, porque la vista es lo que está reflejando lo que hay en el pensamiento, lo que hay en la emoción y lo que hay en la intención. Entonces, cuando hablamos del mal de ojo, estamos hablando de una energía que es real, que se puede proyectar a partir de la persona que en su interior, al no tener un corazón purificado, limpio, donde habite más bien envidia, celos, rencor, odio, esa energía la persona la puede proyectar, no solamente con los ojos, también con las palabras, con las acciones. Entonces, cuando hablamos del mal de ojo, estamos hablando, incluso cuando uno se expone innecesariamente o muestra innecesariamente cosas de la vida privada. Un ejemplo claro de lo que es el mal de ojo que las personas ni se imaginan está en el texto bíblico. Por ejemplo, siempre hablo a mis estudiantes el relato bíblico donde el texto habla de el rey de Israel que le mostró los tesoros del templo al rey de Babilonia, Sedequías. Y dice el relato que cuando el rey de Babilonia vio todos aquellos tesoros, lo que hizo fue después planear regresar, invadir Jerusalén, conquistó, destruyó el templo y se lo llevó todo. ¿Cómo empezó todo? Con la vista, con los ojos. Entonces, el mal de ojo puede tomar varias formas. Bien puede ser una energía que literalmente pueda hasta fulminar a una persona con la vista, porque una vista no es lo mismo una mirada que alguien que se le ve en los ojos el fuego, el rencor, la energía, el pensamiento, la intención negativa, ya lo dice Ra, mala. Y incluso puede esto enfermar, no solamente a niños, también a personas. Pero también el mal de ojo se puede dar cuando una persona se expone y muestra ya sea lo que tiene, como el caso de este rey, y puede provocar la envidia de otros, que llevó a acciones que literalmente llevaron a la pérdida de sus bienes materiales. Entonces el mal de ojo se puede manifestar.
o comienza desde la persona que ya con un pensamiento de envidia o de negatividad, o a la acción, como este caso del relato bíblico. o incluso con acciones propias que generan esa misma envidia, ¿no? Si de Correcto. repente yo me compro un coche deportivo último modelo y lo llevo a mi oficina, ¿no? Con el ánimo de que todo el mundo me vea, ¿no? Ahí Estás yo abriendo mismo la estoy puerta al mal de ojo. provocando esa envidia y por ahí el Rabino Berge en su libro del hilo rojo decía que esa es la peor, el peor eh, pecado, ¿no? Por así llamarlo, porque yo mismo estoy creando esa envidia en contra mía, ¿no? Es lo que Entonces, explicaba. Alguien que se expone innecesariamente y ya quiere decir que está abriendo la puerta a esas energías. No quiere así decir que es. la persona que tenga prosperidad y abundancia no lo muestre, pero como bien estás diciendo, la intención con que lo haces es Bueno, clave y uno también. podría protegerse de eso, ¿no? Que entiendo que van a ser cosas o temas que podremos desarrollar en el seminario que va a dar aquí en México, ¿no? Porque no es como de que estés a la intemperie y no puedas hacer nada. Supongo que puedes hacer algo. Totalmente. Hay protecciones espirituales, está también los hábitos espirituales de rezos que tenga la persona, de su creencia, de su fe, las protecciones que pueda tener en su casa. Siempre en estos casos es bueno que la persona busque la asesoría de un rabino o de un maestro espiritual o un amigo que tenga la visión espiritual para determinar si realmente lo que tiene es mal de ojo o una brujería o algo diferente y que pueda darle a la persona la ayuda requerida. Entonces en el seminario vamos a estar hablando precisamente, identificando, hablando de estas energías, de las protecciones espirituales y obviamente no se puede evitar, porque el simple hecho de estar en este mundo estamos expuestos a lo bueno y a lo malo, pero sí hay protecciones que podemos tener para estar, digamos que amparados de estas energías, digas el mal de ojo, brujerías, etcétera. Justo con esto, querido Joel, me permites adicionarlo con una de las preguntas que teníamos aquí de la gente que nos ha hecho llegar, y es, ¿cómo protegerse espiritualmente? ¿Cuáles son los errores más peligrosos de estas supuestas protecciones, ¿no? Y cómo evitarlos. Pues precisamente uno de los peores errores es justo lo que acabo de mencionar, que la persona no busca ayuda o a veces no busca la ayuda a tiempo, porque a veces sí la busca pero tarde y ya no se puede hacer nada dependiendo del caso, y que al no buscar ayuda, al no tener conocimiento, primero las personas muchas veces o no cree o no le da importancia hasta que ya es muy tarde. Ese es un error. Segundo error clave aquí es que piense que es como el que se automedica sin saber realmente qué es lo que está haciendo. Si no sabes lo que estás haciendo, podrías hasta intensificar la otra energía que podría venir con mucha más agresividad sobre la persona. Entonces, aquí hay dos errores claves eh, en cuanto a la pregunta que me haces. Ok, Muchas y gracias. quisiera añadir Y- algo ahí que creo que muchas veces, o sea, sí estamos influenciados por energías de otras personas, de terceras, pero también creo que puede ser mental. O sea, a veces pueden ser sugestiones o problemas de desequilibrios ya no externos, sino un desequilibrio interno que te podría hacer pensar o sentir que alguien te está haciendo algo. Entonces, sí existe realmente una diferencia, o sea, sí podríamos diferenciar de cuándo es un problema mental y de cuándo es un problema de que alguien más te está actuando. Precisamente por eso aconsejaba que lo ideal es que la persona vaya a alguien que es experto para que al contarle su situación pueda determinar qué es lo que sucede realmente, si es algo de su imaginación, si es algo médico, porque también existe el tema de la psiquiatría, el tema de las condiciones médicas, o si es realmente que estamos ante la presencia de una energía que está perturbando, que está causando daño, dígase el mal de ojo, dígase una brujería, etcétera. Entonces, lo ideal aquí es que la persona vaya a alguien que le va a poder a sacar de dudas. Ahora, en términos generales, y si brevemente, porque
obviamente cada caso es diferente, pero en términos generales hay cosas que son tan obvias que la persona se va a dar cuenta que no es su gestión y que estamos en presencia realmente de entidades o de una energía que está causando estragos. Por ejemplo, cuando alguien empieza a ver que súbitamente todo sus acciones son frustradas, pierde el trabajo, los hijos se enferman, empieza a sentir presencias en su casa, la familia empieza a sentir miedo, está como asustado, empiezan a percibir sombras por el rabillo del ojo o pesadillas o literalmente pueden hasta ver entidades. Obviamente aquí no estamos hablando de una imaginación, incluso puede ser hasta violenta porque las personas sufren ataques espirituales donde ven como marcas, sangre, los cortan. Entonces, dependiendo de la intensidad y de qué sea la energía que esté afectando a la persona, va a ser claro si es su pensamiento o es realmente una energía que está manifestándose, causando daño en esa familia. Ok, gracias. Entrando al tema de los amuletos, eh, ¿qué diferencia habría entre una camea auténtica y algo simplemente decorativo, ¿no? Comercial. Ujú. Bueno, yo siempre explico primero que a la hora de preparar una camea no es simplemente que alguien sepa pintar o que escriba bien y va a poner unas letras bonitas y que eso sea con florecitas y todo lo más hermoso del mundo. No. Primeramente para escribir, la persona que hace camea se entiende que debe tener un conocimiento, primero de lo que está haciendo. Tuvo que haber recibido al menos un cierto conocimiento, una preparación, porque el proceso de escribir una camea parte de lo que en hebreo llamamos safrut o un sofer, que es un escriba. Entonces la persona tiene que aprender también las letras hebreas, las reglas de la safrut. Cuando uno escribe, cómo se escribe, las letras los espacios que hay que respetar en las letras. ¿Qué pasa si una letra se junta? ¿Qué pasa si te falta o las coronas que llevan las letras o si no lleva corona? Hay elementos. Cuando se va a crear una camea también y estoy hablando de la parte técnica, no estoy ni siquiera hablando de quién está preparando la camea. Pero en cuanto a técnicas hay que saber las reglas de la escritura, la santidad de lo que se está haciendo. Tiene que haber kavaná, tiene que haber intención. Tiene que haber también en esa persona determinando qué días prepara la camea, a qué horas prepara la camea, porque tiene que saber las energías que están operativas en diferentes días o momentos, cuáles son los momentos más propicios para preparar las cameas. La persona también, a la hora de preparar una camea, hay diferentes, están las reglas generales de escritura de esa fruta a la hora de escribir las letras, etcétera. Cómo se prepara, los materiales, si es el pergamino, por ejemplo, que es lo ideal. Aquí estaba mostrando estos pergaminos que son de animal kasher, de piel de oveja o ciervo. Kasher está diciendo que es un animal que antes de matarlo se hizo una verajá según la ley judía, con personas capacitadas, después esto se preparó, etcétera. Entonces, hay una serie de requisitos básicos generales para poder preparar una camea. Luego de esto hay que ver también el método de prepararlo. Dígase que la persona antes de hacer la camea, lo ideal sería que se purificase, o que vaya a la mikve, al mar, a un río, que esté limpio físicamente, los pensamientos. O sea, la santidad del que prepara la camea también es clave. La vida, o sea, el que escribe una camea está poniendo su energía, pero también está poniendo sus pensamientos, sus emociones. Si esa persona el que escribe la camea, su vida no está muy ordenada, es un desastre, caos, hay toda una energía o algo negativo en su corazón, eso es lo que está poniendo en la camea. Entonces, en vez de ayudar a la persona, lo que le estás causando es un caos, una destrucción. Entonces, hay una serie de factores que se siguen, también los rezos que se tienen que hacer. Cuando uno va escribiendo las cameas, se van repitiendo letras, se pueden ir haciendo rezos, mantras, se puede pedir la asistencia de sadiquín fallecidos también. Entonces, mm, cada maestro, cada sofer tiene su técnica y su método, pero en sentido general es lo que podría comentar sobre escribir una camea auténtica a algo que es de decoración. O sea, digamos que la camea de decoración sirve para decorar, pero no para proteger. No para proteger, porque no fue creada con esa intención. Volvemos otra vez a la cabana.
¿Para qué es la intención que se crea la camea? Si se creó para decorar, el pensamiento que hay no es para proteger. Pero el que está creando la camea, además, tiene en la mente para quién se le está preparando. Fulano de tal o fulana de tal con nombre y apellidos. Está rezando y pidiendo por esa persona incluso. Quiere decir que todo el pensamiento del que está preparando la camea está ahí en la camea. Y cuando uno prepara la camea pueden pasar cosas muy interesantes. Ahora me vino a la mente algo que no sé si quieren que lo cuente, una anécdota. Por favor. Claro. Al preparar las cameas, la semana pasada me ocurrió que preparando una camea para una persona. A veces, eso también es importante, a veces uno comete errores, eso existe. Pero uno tiene que saber, si aprendiste de un sofer, de un escriba, si aprendiste, tienes que saber cómo vas a solucionar el error con una letra. Entonces yo tuve un maestro en Israel, el Rav Galivov, cuando estaba estudiando en el Midrash Sefaradí, Shehevar Sephardic Center para estudios rabínicos. El Rav Galivov me estaba enseñando Safrut. Y una de las cosas que nos enseñan es que uno puede equivocarse en una letra. Pero ¿qué pasa si te equivocaste y estás un poquito junto a la letra o hubo un trazo? Si te equivocaste, ¿puedes seguir cambiar o hay que borrar la letra completa? ¿Cómo se hace? Hay un proceso. Entonces, recuerdo que preparando una camea, pues me equivoqué en una letra. Y al escribir, también depende, ¿no? Si la persona es diestro o zurdo o derecho, todo eso también es importante. Y me equivoqué y puse la mano encima de la tinta. Simplemente eso no está bien. Cuando levanté la mano, aquí en mi mano había un rostro. Un hombre con dos ojos, con nariz, con boca, con orejas, con pelo, con barba y te le llevaba algo en la mano. O sea, tengo fotos, vídeos de todo eso. Es imposible, no hay, para que uno haga eso es como, o sea, tendrías que tú pintar el rostro con tinta y que tú pongas tu mano y sea un cuño. Pero por letras hebreas no puede aparecer un rostro como lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir ese rostro? A nivel espiritual, hay una energía ahí. Si son nombres de ángeles, esa energía está llamando a ese ángel, está llamando la protección de esos adikim que vienen. Y por tanto, pueden pasar cosas como lo que estoy contando, que es una confirmación de que el trabajo que se está haciendo se tiene la santidad requerida, porque te está mostrando un resultado, en este caso el rostro de, no sé quién sería, a lo mejor un sadik, Un algo, no lo sé. sadequín, algún Pero sadequín. de una letra no puede ser que uno ponga la mano y cuando levante hay un rostro ahí. Es imposible. Entonces, hay una serie de desregulaciones que es importante tenerlas presentes a la hora de preparar los amuletos, las cameas de protección espiritual, las segulot, que garantizan la efectividad de esa camea. Yo también quería agregar algo, y esto está en las reglas de la preparación de cameas, y es que aun cuando el que lo prepara es un experto, un gran cabalista, un gran sabio, ese maestro también tiene que ver la efectividad de la camea. La persona tiene que decirle, me ayudó, sirvió. Hay veces hay que preparar una segunda camea a la persona, pero él tiene que ver resultados. No es hacer cameas como quien escribe cheques y los entrega, no. Tiene que haber un feedback, una respuesta de la persona diciendo, me ayudó su camea. Entonces, eso son muchas cosas que en el seminario, si Dios quiere, los vamos a profundizar y explicar a la audiencia. Excelente. Me gustaría como añadir aquí una pregunta más. Con lo que menciona, se entiende que la intención, la kavaná del que lo está haciendo, va dirigida directamente al objeto, a la camea. Si alguien recibe esa camea, o mejor dicho, supongamos que usted hiciera un amuleto, se hace un amuleto y le llega a alguien que no sabe qué es, que no sabe para qué es, que no sabe, pero el sofer hizo ese amuleto con una intención adecuada y específica. ¿Este amuleto actuaría o tendría una fuerza sobre un tercero que no sabe qué es, que no sabe quién lo escribió, o sea, que ni siquiera sabe qué es lo que significa? O sea, ¿tiene ese efecto también? Bueno, ahí habría que diferenciar, porque, por ejemplo, si es una persona que no sabe, por ejemplo, hebreo, o no sabe lo que significan los nombres, o no sabe cómo se preparó la camea, aún así, si la persona pidió esa camea, la camea le va a ayudar, porque primeramente el que les preparó la camea, se la preparó a una persona que sabe quién es, cómo se llama, nombre y apellido, y todo eso lo tiene en su intención. Y la persona que solicitó la camea, solicitó una camea que sabe que es para protección. Entonces, automáticamente ya hay una conexión de vínculo espiritual, mental, etcétera. Entonces,
En este caso, aun cuando la persona no sepa hebreo digamos que el poder o el significado de los nombres sagrados, la camea le va a ayudar porque se le están preparando a esa persona. No sé si por ahí va la pregunta o te refieres específicamente a alguien que no sabe nada de camea, que no pidió camea y se la regalaron así sin más o va por los dos lados. Yo creo que por los dos lados, porque podrá haber personas que digan, bueno, es que yo me encontré en la casa de mi abuelito un cuadro pintado a mano y yo me lo llevé a mi casa. Y que en algún momento diga, híjole, o sea, era una camea, Sí. pero ¿ejercería esa misma energía sobre esta nueva persona? Sí, ahí yo diría dos cosas y sustentaría con casos reales. Por ejemplo, partimos del primer caso, la persona no conoce hebreo, no conoce los nombres de Dios, no conoce todos los secretos de cómo se preparó, pero le pidió a el sofer que le prepare la camea. Esa camea obviamente le va a ayudar porque de ella nació o de él nació pedir la camea y el sofer preparó la camea para esa persona para protección, por ejemplo, sabiendo quién es la persona, para qué propósito, etcétera. Entonces la persona va a recibir la camea y le va a ayudar. Entonces, esto me recuerda una historia de algo que no es una camea, pero es parecido. Alguien fue a ver un momento a Rabbi Ovadia Yosef, que fue el gran rabino sefaradí de Israel en su momento. Una pareja de judíos que no tenían hijos, ¿no? Y querían que él le diera la bendición, una verajá. Pero no le bastaba con que el rabino le dijera la verajá oral, quería algo. Y el rabino tomó un pedazo de papel, fíjense que ni siquiera fue todo lo que se requiere para una camea, pero estamos hablando de que esto es un gran rabino, y él escribió en el papel algo, lo enrolló y le dijo, al cabo del tiempo ya va a quedar embarazada y después podrás ver. Y resulta ser que la mujer quedó embarazada de trillizos. Y cuando dio a luz, quería saber los nombres de qué nombre le va a poner a los niños. Fueron tres varones. Cuando abrió el papel, lo único que escribió Rabbi Ovadia era Abraham, Isaac y Jacob. Tres nombres, tres varones, tres hijos. Ahora, no es necesariamente una camea, pero es para ilustrar que ellos no sabían lo que había ahí. Pero la bendición de un gran rabino le ayudó. Ahora, en el caso de una camea, que va como en toda esa intención, como yo decía, y que la persona sabe que los dos hay una conexión, obviamente le va a ayudar, porque así es como se repara. Normalmente las personas comunes no tienen estos conocimientos. El requisito del sofer o del cabalista, preparar la camea para la persona. Ahora, el segundo caso, alguien que, como tú mencionas, se pudo haber encontrado una camea en la casa de un pariente y dijo, me lo voy a ir para mi casa, un cuadro o algo, le protege, le ayuda o no. Yo diría en este caso, es complicado, pero yo diría en general que sí, por la sencilla razón, primero de que si algo llega a tu mano, es porque que ese objeto tendría, hay una conexión espiritual. Si es algo que pertenecía a la familia, a un abuelo, un padre, un antepasado, el mundo espiritual no es que la persona se va y desaparece, no, no, ellos están aquí junto a nosotros, solo que en otra dimensión y siguen de alguna manera interactuando con nosotros y pueden hacer que si es la intención de esa persona que herede un nieto, digamos, algo de ellos, le va a hacer llegar. Entonces sí puede ser de que recibió algo y pensó que se lo encontró, pero realmente puede ser que está destinado para esa persona que tenga ese, esa camea, ese preparado. Hay más secretos ahí que no sé si debiera hablar públicamente, pero lo que quiero hablar es que las cameas tienen, no voy a decir vida propia, pero de cierta manera sí tienen, es una energía que está viva. Y esa energía que es de protección, como digo, puede ir a otro miembro de la familia para protegerle. Entonces, sí puede tener un efecto de protección espiritual. Hay casos de quizás no tenga efecto, puede darse, pero yo diría que en términos general sí puede darse un caso de que ese objeto le ayude, pero obviamente habría que analizar caso por caso para ver y poder determinar con certeza. Pero puede Qué ser. qué increíble. Querido Joel, ¿este conocimiento que nos estás transmitiendo está dirigido solamente a expertos o también puede acercarse a alguien que apenas está comenzando a estudiar Kabbalah? Bueno, fíjate que estamos hablando aquí de conocimientos avanzados. En el mundo judío hablo del mundo judío ortodoxo, hay debates si estos conocimientos se deben hablar públicamente o no, hay quien se opone, etcétera.
Y yo en algún momento me negaba a públicamente hablar de estas cosas porque entendía todo esto que estamos analizando, el tema de quién prepara, etcétera. Igual que en algún momento alguien me pidió dar un curso sobre amuletos, cameo, todas estas cosas, y yo soy consciente, no quería. Pero después llegué a un entendimiento donde eh, comprendí, entendí que mi función como maestro es enseñar, es llevar un conocimiento. Yo no puedo juzgar o determinar o limitar sin saber quién es el estudiante, qué capacidad espiritual tiene, qué camino tiene, si está en su destino, es alguien que se va a convertir también en alguien que va a preparar amuletos, si viene ya hasta con un don, porque hay quien viene con una energía que son casos extraños, raros, pero suceden. Hay quien viene con una energía y con una bendición puede hacer milagros, que puede hacer cosas increíbles. Entonces, entendí que como maestro no puedo limitar el conocimiento. Incluso la persona, el que debe estar en la conferencia, en el seminario, irá. Y de esos que vayan, el que esté en su camino, convertirse con el paso de los años en un maestro, pues estará en su camino. Y el que no, pues no estará. Pero como maestro mi tarea es llevar el conocimiento y no limitarlo. Y mucho más en esta generación donde ya los libros están disponibles, la gente compra libros de Cava, la gente traduce. Entonces, una de las cosas que aprendí de mis maestros en Jerusalén, específicamente el Rav Shimshon, es precisamente de no limitar el conocimiento, porque si uno no enseña las cosas desde las fuentes correctas de la santidad de la Kedushá, la gente los va a aprender de las fuentes incorrectas, de aquellos que están distorsionando los conocimientos de la Kabbalah. Entonces, mi función como maestro no es limitar, es llevar el conocimiento. El que asista, el que recibe esta sabiduría, si está en su camino, si tiene ese don, si tiene la capacidad, pues en su momento Dios y lo que acompaña a cada ser humano lo van a llevar a ello. Pero como maestro no debo limitar el conocimiento, sino simplemente enseñar a aquellos que se entienda además que son personas que vienen a escuchar estos conocimientos con el respeto, con la dedicación, con la seriedad que conlleva. Es increíble lo que nos acaba de mencionar porque siento que las personas que nos lleguen a ver, a donde lleguen sus videos, habrán muchos que sientan ese llamado, esa necesidad. Nos han escrito algunas personas de que dicen, no sé por qué, pero cuando vi la imagen, vi el texto, dije, tengo que estar ahí. Entonces, creo que todo ya está codificado. Hashem sabe quién tiene que estar y va a permitir que estén las personas que en algún futuro pueden crecer de esta forma, ¿no? Entonces, creo que es algo muy lindo lo que acaba de mencionar y gracias por ese comentario y por seguir compartiendo y abrirse a expandirse, a abrir y a compartir todo este conocimiento que pues en algún tiempo estuvo encerrado. Amén. Pues nada, muchas gracias. Gracias, querido maestro Joel Benjamín. Gracias, querido Daniel, por estar en esta tarde aquí con nosotros. Vamos a darle una amplia difusión. Les pedimos a todos los interesados que quieran seguir conociendo, aprendiendo, identificando esa parte de su alma, ¿no? Que quieren también rectificar ese ticún con una herramienta más como esta, que por favor nos escriban, nos manden un mensaje, tienen nuestros correos, nuestros WhatsApps a través de la página del evento. Pueden ustedes acercarse con nosotros, inscribirse y no perderse la oportunidad de tener a este gran maestro en Kabbalah Basit, que va a estar el 20 de diciembre con nosotros en la Sinagoga Justo Sierra, y donde nos dará muchísimo gusto saludarlos también a todos y cada uno de ustedes, y poder compartir un gran momento con todos. Un Muchísimas shalom muy grande gracias. para todos, un abrazo, Joel, Daniel, que Dios los bendiga, que tengan una maravillosa semana. Amén. Gracias. Amén, Shalom. gracias.